Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en un material muy interesante de Naire, centrado en un aspecto vital dentro de un mundo tan complejo como la gestión del tráfico aéreo, lo que llaman ATM, los factores humanos. Efectivamente. Es un tema fundamental, sí, porque analiza cómo las capacidades y, bueno, también las limitaciones inherentes al ser humano deben ser consideradas en el diseño y la operación de los sistemas aeronáuticos. Claro, no se trata únicamente de prevenir fallos, sino de comprender cómo interactúan las personas y la tecnología en todo el sistema sociotécnico para lograr, pues, seguridad y eficiencia. El documento hace una distinción útil al principio, entre actuaciones humanas, que es simplemente cómo hacemos las cosas, ¿no? Sí, y factores humanos como disciplina que aplica el conocimiento sobre nosotros mismos al diseño de equipos, entornos y tareas. A veces se solapa con ergonomía, pero Sí, pero mientras la ergonomía puede enfocarse más en lo físico, los factores humanos abarcan mucho más, o sea, incluyen lo cognitivo, lo organizacional. entiendo. Así es. Y como bien señala el material, es una disciplina que bebe de muchas fuentes: psicología cognitiva, social, organizacional, medicina, ingeniería de sistemas, diseño. Vamos, un enfoque necesariamente multidisciplinar, Ajá. para optimizar cómo funciona el conjunto y gestionar los riesgos de forma inteligente. Pues esa es nuestra tarea hoy. Extraer las claves de este documento para entender por qué poner al ser humano en el centro es, bueno, absolutamente crucial para la seguridad y la eficacia de la navegación aérea. Vamos a ello. Vamos allá. Hay un modelo que parece haber cambiado radicalmente la perspectiva sobre los accidentes. El queso suizo de James Reason. Aunque es conocido, yo creo que vale la pena recordarlo. Sin duda. Lo revolucionario de Reason, allá por los 90, fue proponer una visión sistémica. Imagina, varias lonchas de queso suizo apiladas. Vale, Cada loncha es una barrera de defensa del sistema. Procedimientos, tecnología, formación, supervisión. Y cada loncha tiene agujeros. los famosos agujeros. Exacto, que representan debilidades latentes, fallos que no son evidentes a simple vista. Entiendo. Los agujeros serían esas condiciones preexistentes que pueden pasar desapercibidas durante, bueno, mucho tiempo. Justo, un accidente grave no suele ocurrir por un único fallo, sino cuando, por una concatenación de circunstancias, los agujeros de varias lonchas se alinean momentáneamente, Ajá. permitiendo que una trayectoria de peligro atraviese todas las defensas. Esto, claro, desplaza el foco desde el error individual del último momento. Hacia las condiciones latentes creadas mucho antes, ¿no? Por decisiones organizacionales, la cultura empresarial, políticas de recursos. Exacto. Esas decisiones que, sin quererlo, crean o agrandan los agujeros en las defensas. Obliga a una mirada mucho más amplia al sistema, Claro, al sistema completo. precisamente. Y Reason no solo analizó fallos, también estudió por qué los sistemas suelen funcionar bien a pesar de las dificultades, sentando bases para entender la resiliencia. Su modelo GEMS de clasificación de errores también es relevante. Ya lo veremos. Esta visión sistémica conecta bien con otra distinción clave que aborda el documento: Safety I frente a Safety II. No son solo términos técnicos, parece que representan filosofías distintas sobre la seguridad. Opcional. La seguridad se define como la ausencia de accidentes e incidentes. Lo reactivo. Es una lógica reactiva, sí. Investigar qué salió mal después de que ocurra. El problema es que a menudo ve al humano principalmente como una fuente de error, un elemento a controlar o limitar. Mientras que Safety 2 parece invertir la lógica. ¿Cómo definiría la seguridad desde esta perspectiva? Pues Safety 2 define la seguridad como la capacidad del sistema para conseguir que las cosas salgan bien de forma habitual, incluso bajo condiciones variables y complejas. Ah, vale. El foco cambia a entender cómo funciona el sistema normalmente, cómo las personas se adaptan continuamente para gestionar la complejidad y, de hecho, crean seguridad en el día a día. Entonces el humano pasa de ser visto como un riesgo a ser considerado un recurso esencial para la flexibilidad y la resiliencia del sistema. Justo. Se trata del estudiar el éxito cotidiano para entender el fracaso ocasional. Vaya cambio. Justamente. Es un cambio de paradigma, ¿eh? Profundo. Implica aprender de todo el espectro del desempeño, no solo de los resultados negativos. Y esto nos lleva directamente a otro concepto fundamental: la diferencia entre work as imagined ¿El trabajo como se imagina? y work as done,
el trabajo como se hace realmente. Claro, si queremos entender cómo funcionan las cosas normalmente, como dice Safety2, tenemos que mirar más allá de los procedimientos escritos. Work as Imagined sería el trabajo tal como está descrito en manuales, planes, diseños. La visión oficial, ¿no? Eso es. Mientras que Work as Done es la realidad cotidiana, cómo los profesionales adaptan esos procedimientos, usan atajos necesarios, aplican su experiencia y juicio para lidiar con imprevistos, presiones temporales, limitaciones tecnológicas. Vamos, la práctica real. Que si diseñas un nuevo sistema o procedimiento basándote solo en el Work as Imagined, bueno, es muy probable que no funcione como esperas, Claro. o que genere nuevas dificultades en la práctica. Ignorar la realidad del Work as Done es casi una receta para el fracaso. Efectivamente, puede llevar a implementaciones fallidas, a resistencias, a que la gente desarrolle soluciones informales que la organización ni conoce. Por eso, involucrar activamente al personal operativo, a los expertos que hacen el trabajo real, desde las fases iniciales de diseño o cambio, es crucial. Es el primer principio de Eurocontrol sobre factores humanos que cita el documento. Son ellos quienes conocen la complejidad real. Hablemos ahora de la mente del controlador aéreo. Un concepto central es la conciencia situacional, ¿no? La Situational Awareness, o SA. ¿Cómo se aplica en este entorno tan dinámico? Es un pilar fundamental, sí, muy estudiado por Mika Ensley. Se refiere a la capacidad de percibir los elementos clave del entorno, aviones, meteo, estado de sistemas, comprender su significado en conjunto, hay conflictos, cómo fluye el tráfico, Ajá. y proyectar su estado futuro, a corto plazo. ¿Qué pasará si todo sigue igual? ¿Qué ocurrirá si doy esta instrucción? Son 3 niveles: percepción, comprensión y proyección. El documento menciona que los propios controladores usan expresiones como tener la película, ver el tráfico o ir por delante. Perderla sería ir por detrás. Sugiere un modelo mental muy activo que se construye y actualiza sin cesar. Es exactamente eso. Un proceso cognitivo dinámico, no es una fotografía estática. Y es vulnerable, claro. Claro. Nuestra atención es limitada, la memoria de trabajo tiene una capacidad finita. Factores como la fatiga, el estrés, una carga de trabajo excesiva, interrupciones constantes o incluso un mal diseño de las pantallas o herramientas pueden degradarla significativamente. Un punto interesante que resalta el texto es la tendencia de la mente a rellenar huecos. Cuando falta información, tendemos a asumir basándonos en la experiencia o lo habitual, lo cual puede ser peligroso si la realidad es diferente. Es un sesgo conocido, sí, y un factor contribuyente en muchos incidentes. Por eso, las estrategias de equipo, como las que se entrenan en TRM, Team Resource Management, El TRM, sí. eso es, buena comunicación, chequeos cruzados, compartir información, son vitales para construir y mantener una conciencia situacional robusta y, sobre todo, compartida entre los miembros del equipo. Ligado a la consciencia situacional está la carga de trabajo mental. El documento aclara que no se trata solo de la cantidad de tareas, ¿verdad? No, es un concepto multidimensional. Incluye la presión temporal, o sea, el tiempo disponible, el esfuerzo mental requerido, procesar información, tomar decisiones, recordar, y también la respuesta emocional que genera la tarea. La ley de Yerkes-Dodson, que menciona el texto, ilustra bien esa complejidad. La famosa curva en forma de U invertida, que indica que el rendimiento es bajo tanto con muy poca carga, aburrimiento, baja vigilancia, como con demasiada, sobrecarga, estrés, errores. Hay un nivel óptimo de activación para rendir al máximo. Correcto. Y esa curva también muestra algo importante. El nivel óptimo de activación disminuye a medida que la tarea se vuelve más compleja. Ah, claro. Y un matiz relevante que aporta el documento, fíjate, periodos de baja densidad de tráfico no significan necesariamente baja carga mental. Cierto. La necesidad de mantener una vigilancia alta y prolongada cuando aparentemente no pasa nada puede ser mentalmente fatigante. Sí, la fatiga por baja carga es real. La complejidad del tráfico, no solo el número de aviones, sino la mezcla de tipos, las interacciones, la meteorología, la configuración del espacio aéreo, es lo que realmente impulsa la carga mental. ¿Ya? Los controladores expertos desarrollan estrategias cognitivas muy sofisticadas para gestionarla. Agrupar aviones mentalmente, priorizar, anticipar. Si hablamos de las demandas mentales y la presión, inevitablemente tenemos que abordar dos factores fisiológicos cruciales que el documento detalla: la fatiga y el estrés.
Son absolutamente centrales en un trabajo 24/7 con alta responsabilidad, claro. La fatiga es una respuesta fisiológica natural del cuerpo, una reducción de la capacidad física o mental. Ujú. Puede venir por falta de sueño reparador, por estar despierto muchas horas seguidas, por la interrupción del ritmo circadiano al trabajar de noche o por una carga de trabajo intensa y sostenida. No es pereza, ¿eh? Es biología pura. El texto subraya la necesidad de sueño, unas 8 horas de media para adultos, pero la calidad es clave. Los ciclos REM y no REM. Habla de la deuda de sueño acumulativa y del peligro de los microsueños. Uf, sí. Esos breves lapsos de desconexión cerebral involuntarios. Exacto. El trabajo nocturno es particularmente desafiante porque choca con dos sistemas biológicos: nuestro reloj interno de 24 horas, el ritmo circadiano, y la presión homeostática por dormir que aumenta cuanto más tiempo llevamos despiertos. Claro. Esto provoca un mínimo de rendimiento y alerta, el llamado WOC-EUCL, Window of Circadian Low, que suele ser entre las 3 y las 6 de la madrugada. Por eso, normativas europeas como el Reglamento 2017-373 exigen a proveedores como Enaire sistemas específicos para gestionar los riesgos asociados a la fatiga del personal, como el FSRMS que menciona el documento, el Fatigue and Stress Risk Management System. Eso es. Y junto a la fatiga está el estrés. Relacionado pero distinto. El estrés es la respuesta psicofisiológica que se produce cuando percibimos un desequilibrio entre las demandas de una situación y nuestros recursos para afrontarla. Pero no todo estrés es negativo, ¿verdad? El documento distingue entre eustrés, el que nos motiva, y distrés, el que nos desborda, y menciona el modelo de Cox-Mackay que enfatiza la percepción subjetiva. Correcto. Lo que estresa a una persona puede no estresar a otra, o no en la misma medida. Depende mucho de la evaluación individual de la amenaza y de la propia capacidad de respuesta. Claro, las fuentes de estrés en ATM son múltiples: ambientales, ruido, luz, temperatura, propias de la tarea, alta carga, equipos, procedimientos complejos, conflictos, emergencias, y personales, salud, familia. Y los efectos del distrés pueden ser muy perjudiciales para el rendimiento. Problemas de concentración, de memoria, toma de decisiones precipitada o incluso bloqueada, la visión en túnel. Por eso, la gestión del estrés también es un requisito normativo, y aquí entra en juego un programa muy importante que se describe, el CISM. CISM, Critical Incident Stress Management. Es un sistema de apoyo confidencial entre pares, o sea, compañeros entrenados, que llaman peers, Ajá. para ayudar a gestionar el impacto psicológico después de un evento potencialmente traumático. Un accidente, una emergencia grave, una pérdida de separación importante. Son como primeros auxilios psicológicos. Entendido. Abordemos ahora el tema del error humano. El documento insiste en una idea que, puede ser contraintuitiva. El error es inevitable y más aún necesario para aprender. Es una premisa clave en la visión moderna de la seguridad, especialmente desde Safety 2, sí. El objetivo no es eliminar el error humano, eso es imposible, sino entender por qué ocurren y gestionar sus consecuencias, aprender de ellos. El modelo GEMS de Reason nos ayuda a clasificar los tipos de error según la intención y el proceso mental. De memoria, olvidar algo planeado, y equivocaciones, errores de planificación o de aplicación de reglas, usar la regla equivocada o aplicar mal la correcta. Y las equivocaciones a menudo están ligadas a sesgos cognitivos, esos atajos mentales que a veces nos juegan malas pasadas, ¿sabes? Sí, como el de confirmación o el de familiaridad que menciona. Justo. Pensar que la situación actual es idéntica a una pasada, sesgo de familiaridad, o buscar solo información que confirme nuestra hipótesis inicial, sesgo de confirmación. Entonces, si el error es parte del sistema, ¿cómo se gestiona de forma proactiva antes de que tenga consecuencias graves? A ver, aquí es donde entra otro modelo fundamental descrito en el material, el TEM, Threat and Error Management, impulsado por OACI. TEM. Sí. Su enfoque es identificar y gestionar continuamente 3 elementos en la operación diaria: amenazas, factores externos que incrementan la complejidad o el riesgo, mal tiempo, congestión, fallos técnicos, indicativos similares; errores, acciones u omisiones del propio controlador; y estados no deseados. Estados no deseados. Son situaciones donde los márgenes de seguridad se han reducido peligrosamente, como un avión desviado de su ruta autorizada, aunque aún no haya pasado nada peor. Vale, entiendo.
La filosofía es detectar y manejar estos elementos de forma temprana, antes de que se encadenen y provoquen un incidente. Se trata de entrenar la anticipación y la respuesta, tanto individual como en equipo. Exactamente. Fomenta la resiliencia, la capacidad de reconocer, adaptarse y absorber las perturbaciones. Y aquí, de nuevo, el entrenamiento en TRM es fundamental. Vuelve a salir el TRM. Claro, porque potencia las habilidades no técnicas: comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, manejo del estrés, todo lo necesario para gestionar colectivamente esas amenazas y errores. Para ir cerrando, el documento pone mucho énfasis en la necesidad de integrar los factores humanos de manera transversal en toda la organización, no como un departamento aislado o un curso puntual. ¿Por qué esa insistencia? Pues porque los beneficios de hacerlo bien son sistémicos. No solo mejora la seguridad operacional, que es el objetivo principal, obviamente, Claro. sino que optimiza la organización del trabajo, mejora el bienestar y el compromiso del personal, aumenta la eficiencia y la capacidad del sistema, puede reducir costes a largo plazo, menos incidentes, menos rediseños, y asegura el cumplimiento de una normativa cada vez más exigente en esta área. Ignorarlo, por contra, tiene costes a menudo ocultos. Frustración, baja moral, errores recurrentes, absentismo, dificultad para implementar cambios. Menciona algo muy gráfico sobre la rentabilidad de integrar los factores humanos desde el principio en los proyectos, especialmente los tecnológicos como los de Cesar. Sí, la figura 4 que incluye es elocuente, la verdad. Muestra que cerca del 70% del coste total de un proyecto queda determinado en las fases iniciales de diseño conceptual, que apenas suponen el 10% del ciclo de vida. Un 70%. Imagínate, considerar las necesidades y capacidades humanas desde el principio es mucho más eficaz y barato que intentar arreglar problemas de usabilidad o seguridad una vez que el sistema está desarrollado o implementado. Asegura que la tecnología se adapte a las personas y no al revés. Implica escuchar y valorar la experiencia del personal operativo. Y fomenta una cultura de seguridad robusta, especialmente una cultura justa. Un entorno donde la gente se sienta segura para reportar errores o problemas sin temor a represalias injustas. Fundamental para aprender. Claro, permitiendo que la organización aprenda de esos eventos y mejore continuamente. La notificación es el combustible del aprendizaje, sin duda. Si intentamos destilar la esencia de todo este análisis, parece claro que la gestión del tráfico aéreo es un ejemplo paradigmático de sistema sociotécnico complejo, y en ese sistema el factor humano no es un elemento problemático a minimizar, No, en absoluto. sino el componente central, el más adaptable y, en última instancia, el que garantiza la seguridad y la eficiencia. Sin duda. Todos estos modelos y conceptos, queso suizo, Safety 2, Work as Done, conciencia situacional, gestión de carga, fatiga y estrés, TEM, son herramientas para comprender y apoyar esa capacidad humana de adaptación y gestión de la variabilidad. Ujú. El objetivo es diseñar sistemas que potencien las fortalezas humanas y mitiguen sus limitaciones, creando un conjunto más resiliente. La gestión proactiva de la fatiga y el estrés, una buena formación en habilidades no técnicas, TRM, sistemas de apoyo como SISM, y un enfoque en aprender tanto del éxito como del fracaso, TEM, Safety 2, son ingredientes clave. La integración de los factores humanos emerge no como un añadido, sino como un pilar estratégico. Y lo interesante es que este campo está en continua evolución. A medida que avanza la tecnología y nuestra comprensión de la cognición y el comportamiento humano, pues surgen nuevos desafíos y enfoques. Precisamente. Y quizás una reflexión final para quien nos escucha. En un futuro ATM con niveles crecientes de automatización e inteligencia artificial, ¿cómo cambiará el rol del controlador? ¿Qué nuevas demandas cognitivas surgirán? ¿Cómo se reconfigurará esa interacción humano-máquina para mantener al humano como garante último de la seguridad en un sistema cada vez más complejo? Ahí queda la pregunta.